El tema de hoy: no seas engañado. El otro día recibí un mensaje por Facebook, una querida hermana en Venezuela, que me pidió, hizo la pregunta: ¿cómo leo la Biblia? ¿Cómo es que uno puede aprender a leer la Biblia? Y se me hizo muy buen tema para un video. Leer la Biblia es algo fundamental para el creyente, especialmente porque en estos días hay bastantes personas en el internet, en televisión, en la radio, que son falsos. No han estudiado la Biblia, están engañando al público, están engañando a creyentes y tratando de llevar adelante unas intenciones que Dios no tiene para su pueblo. Leer la Biblia es algo clave para el creyente. Para nosotros sabemos que la Biblia se ha preservado por estos miles de años, y el Señor, a través de sus siervos y por su voluntad y poder, ha podido entregarnos la Biblia como lo conocemos en estos días, así completita y con la voluntad y la bendición de Él sobre ella. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es sin error. Hay unos que dicen: hay errores porque fue escrito por hombres y fue tal y tal. Y la verdad, hay entre los diferentes copias a través de los miles de años, sí hay pequeñas cosas, algo, una letra que está diferente, pero los temas y lo que quiere entregarnos el Señor y regalarnos el Señor acerca de su voluntad, su palabra, se ha preservado perfectamente por su poder y por su voluntad. Sabemos que también para entender la Biblia, amado, usted tiene que ser creyente. ¿Por qué? Leer la Biblia y no tener el Espíritu Santo adentro de uno es como conducir un carro con el freno de emergencia puesta. Uno no puede ir para adelante. Es más, no entiende uno, y qué pasa aquí, y esta cultura no entiendo lo que está pasando. Entonces, si uno no tiene la guianza del Espíritu Santo, leer la Biblia es algo inútil. No le va a servir de ninguna manera. Uno que tiene que ser creyente. ¿Y cómo es que uno es creyente? Uno es creyente cuando uno cree, nos dice la Biblia, cuando uno cree que Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, envió al Hijo, la segunda persona, Dios mismo. Jesús es Dios. Él vino a la tierra, tomó cuerpo, vivió una vida perfecta, tomó mi pecado y su pecado en la cruz, murió, fue sepultado, en el tercer día Él resucitó. El que cree esa verdad es creyente, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a morar adentro de uno para guiarle, y trae el Espíritu Santo viene con habilidades, viene con regalos, con habilidades para llevar adelante su reino. Entonces, una de esas, el entendimiento, discernimiento del Espíritu Santo con el creyente. Ahora, cuando uno lee la Biblia se prende, es viva, es eficaz, es como una espada que nos separa, nos corta el corazón, nos convence de verdades, nos ayuda en nuestra fe. Entonces, uno tiene que ser creyente. Para leer la Biblia, uno tiene que ser creyente. ¿Usted es creyente? Espero que sí.
déjalo en los comentarios. Yo soy creyente. O quiero más información. Y alguien, si no yo, alguien le atenderá. Sabemos que la Biblia es un libro grande. Sabemos que hay un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sabemos que hay una separación. La mayor parte del libro que conocemos como la Biblia es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice muchas cosas, pero ¿cómo leer la Biblia? En cada otro libro de historia, de cualquier otro libro, se empieza en el empiezo, ¿verdad? Empezamos con la página número 1. Pero yo les voy a sugerir algo diferente acerca de la Biblia. Les voy a sugerir que empiecen en el libro de San Juan, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Pueden ver que la Biblia tiene enfrente, esta es mi Biblia, la de mi abuelita, en español. Una Biblia de estudio. Esta fue de mi abuelita. Entonces sabemos que enfrente de la Biblia tenemos el índice. Y esta tabla aquí le dice, y aquí va a tener, por ejemplo, los libros de la Biblia y la página que pertenece a ese libro, de acuerdo con esta Biblia en particular. Otras Biblias tienen diferentes números de página para llegarle al libro adecuado. En este caso, el libro de San Juan está en la página 1043. 1043, el Evangelio de San Juan. Aquí está. Y un escrito, algo que escribió mi querida abuelita. Vemos aquí, ¿por qué empezamos con Juan? Empezamos aquí porque nos da el contexto del resto de la Biblia. El libro de Juan es el libro que nos declara y nos asegura que el Señor Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Vemos aquí en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, la V mayúsculo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es que cómo uno puede estar con Dios y también ser Dios, es un misterio. El misterio de la Trinidad, sabemos eso. Así que el libro de San Juan nos da el contexto de la vida de Cristo. La Biblia nos apunta a una persona. La Biblia entera nos apunta al Mesías, al Señor Jesús. Aquí vemos en el libro de Juan, empezamos ahí, leemos toda la Biblia de Juan. Luego ya tenemos el contexto de empezar con Génesis. Ahora vamos al principio del libro de la Biblia y vemos Génesis. Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué sabemos? Leímos Juan, ¿verdad? Y ya sabemos que el Señor Jesús es parte de esta situación. Y cuando vemos que la Biblia nos da, cuando leemos la Biblia en el contexto de la Biblia, del libro donde ocurre el verso, por ejemplo, tenemos que tomarlo en el contexto de la historia o de lo que está tratando de decirnos el libro. La Biblia es un solo libro, ¿verdad? Pero contiene 66 libros adentro de ella. Tenemos los libros en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que para empezar, ¿cómo empezar?
Es muy importante ser creyente. Y luego es importante empezar en el libro de Juan. Y también es importante um, orar antes de leer. Señor, voy a leer mi Biblia. Deme sabiduría. Espíritu Santo, abre mis ojos. Abre mi corazón para recibir lo que me estás queriendo dar. La palabra de Dios es como el maná de los israelitas cuando ellos recibían maná, pan de cada día. La palabra de Dios es nuestro alimento como creyentes y es necesario para la vida de un creyente. Sabemos también que la Biblia es necesario leerlo todos los días. Es necesario para empezar. Uno puede leer unos versos, 2 o 3, y una oración. Señor, abre mis ojos. Leer 2 o 3 versos. Luego otra oración. Gracias, Señor, por estos momentos, estar contigo y leyendo tu palabra. Vas a ver que muy pronto vas a querer leer más y más y más. Algunos de nosotros hemos experimentado la gran ventaja de leer toda la Biblia en un año. Hay muchos programas de internet, pueden encontrar programas todos los días, tienen la fecha y esa fecha le dan los versos, los libros y versos donde uno puede leer y darle pues su marca cada día. Uno lee y su marca y ya después de un año uno ha leído toda la Biblia. He tenido ese gran privilegio por varios años ya y me ha bendecido mucho. El Señor nos habla a través de su palabra y es importante leer la Biblia por sí mismo y no creer lo que está diciendo un predicador o pastor o sacerdote o lo que sea donde usted vaya a la iglesia. No para respetarlos de ninguna manera. Hasta yo les quiero invitar, cualquier enseñanza que encuentren en mis canales, búscalo en la Biblia, investígalo por sí mismo. Es necesario que usted conozca al Señor y que su fe sea propia. Es muy necesario. Tengo el gran pues también privilegio servir con unos pastores en Chicago y estos pastores cuando predican dicen eso. Les voy a explicar unas cosas de la Biblia, pero les invito a investigarlo, porque no solamente es ahí recibir y no investigar. Uno tiene que ser investigador, uno tiene que ser pues para ver si la enseñanza que nos están dando es de acuerdo con la palabra de Dios. Es muy, muy saludable hacer eso. No permites que seas engañado. Si usted escucha una enseñanza en el internet, un canal, un TikTok, un Facebook, lo que sea, y es algo que no le parece, ¿verdad? Algo que a veces estoy viendo por las redes y llego a una persona predicando, un hombre o alguien dando una enseñanza y como que algo no me parece de lo que están diciendo y dicen algo afuera de la palabra de Dios. Sabemos que eso no es útil para el creyente. Investígalo usted mismo. No permites que seas engañado. Lee la Biblia. Es muy, muy saludable leer la Biblia y conocerlo para sí mismo. Y es especialmente los principiantes cuando estás iniciando tu vida espiritual. Leer la Biblia todos los días. Y esto es lo principio
Hay mucho más que decir de la Biblia, cómo estudiarlo, cómo leerlo, cómo ponerlo en contexto, cómo usar otras herramientas para estudiar, para entender, y sería tema de otro video. Pero por lo pronto quiero desearles paz y quiero bendecirles en el amor del Señor Jesús, que ustedes siguen adelante leyendo sus Biblias y que no permiten que sean engañados por esos lobos que quieren engañar por razones afuera de la voluntad de Dios. Dios los bendiga y paz a vos.